Muy buenos días, tardes, perdón a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a Canacintra Uruapan por este espacio y pues también enhorabuena por esta clase de eventos que por lo que vi en estos cortos previos a dar inicio ya tiene bastantes años y la verdad es que es muy grato ver esta clase de eventos que abonan para todos nosotros en la parte de nuestros conocimientos, no solamente profesionales, sino también incluso personales. Estaba viendo la diversidad de temas que se han abordado en estos días y la verdad es que es un gran evento y felicito con mucho respeto a Canacintra Uruapan por esta clase de eventos. Agradezco también la invitación para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Delegación Michoacán. Algunos de ustedes ya nos conocen seguramente. Para los que no nos conocen, les comento que nosotros somos una Procuraduría que defendemos al contribuyente contra actos de autoridades fiscales federales, como es el caso del SAT, también contra actos que lesionan los derechos del contribuyente por organismos fiscales autónomos, como es el caso del Infonavit, del IMSS y también autoridades coordinadas, como lo es la Secretaría de Finanzas. Tenemos una diversidad también de servicios en materia fiscal y precisamente voy a tocar algunos de ellos en el transcurso de esta plática en donde les voy a comentar. Y el tema de esta plática es el régimen fiscal de salarios. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de este régimen? Algunos de nosotros pues somos asalariados, como se conoce comúnmente. Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta eh, establece este tipo de régimen de esta manera. Y en esta tarde pues les voy a comentar brevemente cuáles son esos derechos, pero también las obligaciones que como asalariados tenemos. ¿Y cómo es que PRODECON, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, apoya a este sector de contribuyentes de manera específica, puesto que este es el tema que nos ocupa en esta tarde, pero también hacer énfasis en que atendemos a contribuyentes físicas, personas morales también y en todos los regímenes fiscales? De manera especial, pues les comentaré los servicios que hemos brindado a este sector de contribuyentes en el régimen fiscal de sueldos y salarios. Pues si les parece bien, damos inicio. Este régimen fiscal de salarios, como la ley del impuesto sobre la renta lo establece, primero es importante comentar que esta ley nos señala que están obligados al pago de este impuesto las personas residentes en México que obtengan ingresos ya sea en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios o cualquier otro tipo. Es decir, es muy importante partir de este apartado, de esto que la ley del impuesto sobre la renta nos señala. Conforme a esto, conforme a este artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, pues todos nosotros que somos asalariados estaríamos obligados al pago de este impuesto sobre la renta. Ahora bien, el régimen fiscal establece precisamente esos derechos y esas obligaciones que debe de cumplir una persona física según su actividad económica, esa actividad específica que la persona física en este caso desempeñe. De ahí la importancia que desde el momento en que la persona física se va a inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes, pues tenga presente cuál es la actividad esencial que realiza y de esa manera elegir el régimen fiscal que efectivamente le corresponde y es el que más le beneficia. Tratándose de sueldos y salarios, bueno, generalmente, y ahorita vamos a ver cuáles son las particularidades que distinguen a este régimen fiscal. Todas las personas que están contratadas por uno o por varios empleadores, que también se le conoce o nosotros conocemos comúnmente como patrón, esto es lo que distingue a este régimen. Son personas contratadas por un patrón. Este patrón les asigna algunas actividades durante una jornada laboral
y además les paga una cantidad de dinero periódicamente, que también pues se le conoce, lo conocemos como el sueldo salario. Entonces, estas son las particularidades y lo que distingue a este régimen de salarios. Y la ley del impuesto sobre la renta de esa manera lo denomina: ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, y que se encuentra en el título cuarto, capítulo primero de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, a partir del artículo 94. Si alguno de ustedes que nos acompaña en esta tarde es asalariado y quiere abundar más en este tema, bueno, pues a partir del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta podrán ver de manera más precisa estas obligaciones y derechos que yo les voy a compartir en esta tarde. Pues bien, ya que conocemos cómo la ley del impuesto sobre la renta denomina a nuestro régimen fiscal, vamos a comenzar a precisar cuáles son las principales obligaciones en este régimen. Primero, el primer paso que todo contribuyente debe de realizar, y en este caso en particular los contribuyentes asalariados, pues será inscribirse al padrón en el Registro Federal de Contribuyentes. Aquí es muy importante comentar lo siguiente. Algunas ocasiones los patrones dan de alta al trabajador directamente ellos. Para esto, cuando ustedes ingresan a laboral generalmente les requieren diversos datos personales, como puede ser su CURP, su acta de nacimiento, etcétera, y en algunas ocasiones el patrón los da directamente de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, pero habrá ocasiones en que el patrón le indique a su ahora trabajador que se inscriba directamente ante el SAT. Entonces puede realizarlo directamente el patrón, o bien el trabajador podrá acudir ante el SAT para inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes. Puede acudir de forma personal o bien iniciar el trámite vía internet a través de la página del SAT y concluirlo posteriormente ante la administración del SAT que le corresponda. Es importante aquí precisar que generalmente cuando los contribuyentes se dan de alta ante el SAT, les preguntan si sus ingresos van a rebasar de 400,000 pesos en el año. Generalmente cuando se ingresa a trabajar, bueno, pues tiene una idea el trabajador de cuál va a ser la cantidad del salario que va a recibir. Y esto el SAT se lo pregunta porque al momento de que se inscribe en el Registro Federal de Contribuyentes, pueden dar de alta una obligación, como lo es en este caso en particular, la presentación de una declaración anual. De ahí la importancia de que cuando se acuda al SAT a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, bueno, pues también se tenga la precaución de verificar en la constancia que les otorgan si dieron de alta alguna obligación fiscal. Por otro lado, también es importante compartirles que en el caso de que los patrones den de alta directamente al trabajador, algunos incluso tendrán como domicilio fiscal el domicilio del patrón, que fue quien los dio de alta. En cualquier momento el trabajador podrá realizar o presentar, mejor dicho, su cambio de domicilio fiscal. Pero generalmente cuando el patrón nos da de alta, señalan ese domicilio fiscal. Otra de las obligaciones es precisamente lo que les comentaba hace un momento, presentar la declaración anual. Aquí reitero que no todos los contribuyentes asalariados en este régimen de salarios se encuentran obligados a presentar la declaración anual. Sin embargo, podrán presentarla aún y cuando no se encuentren obligados. Pero en este apartado en específico, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta establece que deberán presentar la declaración anual aquellos contribuyentes en el régimen de salarios que tengan o que hayan percibido ingresos superiores a 400,000 pesos en el ejercicio fiscal,
o bien que hayan tenido más de un patrón en el año de manera simultánea. Si además tuvieron ingresos provenientes del extranjero o si además de estos salarios tienen ingresos en otros regímenes como puede ser servicios profesionales o tal vez arrendamiento porque se encuentra rentando algún bien inmueble o RIF porque tiene alguna tienda, alguna papelería, además de ser asalariado, bueno, deberá de presentar la declaración anual. O bien cuando comuniquen al patrón que se presentará por cuenta propia la declaración anual. Aquí hago un paréntesis porque aquellos contribuyentes que no se encuentran en estos primeros supuestos, pues generalmente comentan, no estoy obligado, mi patrón es el que me hace el cálculo y pues yo no presento la declaración. Pero si el contribuyente a inicios de año presenta un escrito dirigido a su patrón, comunicándole que va a presentar su declaración porque quiere deducir algunos gastos, que más adelante voy a hablar sobre eso, pues podrá presentar la declaración y además estará obligado por haber dado ese comunicado a su patrón. Al momento de presentar la declaración anual, el contribuyente asalariado también tiene la obligación de declarar la totalidad de sus ingresos. Esto quiere decir que va a declarar pues todo lo que haya percibido de su patrón o de sus patrones cuando tuvo más de un solo patrón. Algunos patrones entregan a sus trabajadores viáticos y estos también los deberá de declarar el contribuyente. O bien si además de los salarios tuvo la enajenación de alguna casa habitación o si percibió alguna herencia o algún legado, estos se deben de informar únicamente en la declaración anual o bien los premios por los que haya pagado el impuesto definitivo. Más adelante también voy a precisar sobre estos dos incisos. Estas son las obligaciones del contribuyente en régimen de salarios, pero es importante comentar que para que un trabajador o un contribuyente, persona física en este régimen, pueda cumplir estas obligaciones que hasta el momento he comentado, resulta indispensable que el patrón también cumpla con ciertas obligaciones que debe de cumplir y que son indispensables para que el trabajador cumplimente estas obligaciones. Por ejemplo, una de las obligaciones del patrón es que le efectúen al trabajador la retención del impuesto sobre la renta y además esa retención que le hacen al trabajador, pues la enteren, es decir, la declaren, la paguen ante el Servicio de Administración Tributaria. Aquí hago un paréntesis porque más adelante voy a comentar también sobre este tema, pero una de las situaciones, y se los comparto, que se presentó y que nosotros tuvimos aquí en la Procuraduría, ahora con la presentación de la declaración anual y los saldos a favor que resultaron, gran número de contribuyentes se vieron afectados por esta situación. La autoridad no efectuaba la devolución, señalando precisamente que su patrón no había enterado este impuesto sobre la renta que le había retenido. Por lo tanto, pues la autoridad fiscal resolvió que no era procedente ese saldo a favor en devolución. Pues allí podemos ver que indubitablemente los derechos del contribuyente se vieron afectados porque esta era una obligación que correspondía al patrón cumplir y no al trabajador. Con algunos de nuestros servicios que les voy a comentar más adelante hemos logrado que la autoridad efectúe precisamente esta devolución porque es una obligación que no le corresponde al trabajador en el régimen de salarios cumplir. Entonces, es importante que ustedes conozcan que esta es una obligación del patrón y que debe de cumplirla. Otra de las obligaciones es que debe de proporcionar al trabajador los comprobantes fiscales digitales por Internet, lo que comúnmente conocemos como los FDI. Y estos son pues los recibos de nómina que los trabajadores
en este régimen deben de percibir y que su patrón les debe de emitir por cada pago que realice, ya sea de manera quincenal, semanal, mensual, la manera en que el patrón efectúe el pago al trabajador. Estos FDI también es muy importante que el trabajador que se encuentra en este régimen de salarios sepa que el patrón está obligado a emitir estos comprobantes y que se recomienda, nosotros como PRODECON les recomendamos que puedan estar verificando en un apartado específico que ha puesto a disposición de este sector de contribuyentes el Servicio de Administración Tributaria en su página de internet, para que puedan consultar estos comprobantes fiscales. Más adelante les voy a comentar de qué manera pueden consultarlos. Y es importante comentarles esto porque también aquí en la Procuraduría nosotros apoyamos a los contribuyentes cuando ellos detectan que su patrón no les está emitiendo esos comprobantes fiscales digitales o bien tal vez ya se separaron de su trabajo por alguna indemnización o una jubilación, etcétera, y su patrón no les emitió este recibo, este comprobante fiscal por esa indemnización que pagó. Nosotros como PRODECON requerimos al patrón para que emita ese comprobante fiscal y el contribuyente cuente con esa información que le resulta indispensable para cumplimentar su obligación, pero además para poder obtener en devolución el saldo a favor que resulte. Y por supuesto, pues es obligación del patrón también calcular el impuesto anual de las personas que le presten estos servicios subordinados. En cuanto a los derechos de este sector de contribuyentes, hasta aquí hemos visto algunas obligaciones, pero ahora voy a tocar algunos puntos atinentes a los derechos de este sector de contribuyentes. Si bien he comentado que están obligados a presentar la declaración anual en algunos supuestos, como les comentaba al inicio, también quedarán relevados de presentar la declaración anual en ciertos supuestos. Cuando el contribuyente obtuvo ingresos exclusivamente por salarios de un solo empleador y no haya rebasado de los ingresos de 400,000 pesos en el año, podrá optar por no presentar la declaración anual, siempre y cuando no exista un impuesto sobre la renta a cargo en la declaración anual. Cuando el contribuyente presenta su declaración anual, puede resultar un saldo a favor o puede resultar un saldo a cargo. Si resulta un saldo a cargo, el contribuyente deberá de presentar la declaración anual. Entonces, únicamente en este supuesto podrá optar o quedará relevado de presentar la declaración anual. Otro supuesto es cuando haya obtenido ingresos por intereses nominales. Estos son intereses que se han generado por alguna cuenta bancaria que el contribuyente tiene y la cual le genera pues estos intereses. Cuando estos intereses no hayan excedido de 20,000 pesos, podrá también quedar relevado de presentar la declaración anual. ¿Sí? No obstante, aún y encontrándose en estos supuestos que les comento, el contribuyente puede decir, bueno, yo estoy relevado porque mis intereses no superaron los 20,000 pesos o porque pues únicamente percibí de un patrón, pero no rebasé los 400 y no me generó saldo a cargo, pero pues yo quiero presentar la declaración anual porque pues resulta un saldo a favor, aunque sea pequeño, pero quiero obtenerlo en devolución. Estas facilidades que les comento no resultan aplicables para contribuyentes que hayan percibido ingresos por jubilación, por pensión, por liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Es decir, aquí es importante reiterar que si bien están relevados de presentar la declaración anual a aquellos que solo percibieron ingresos por un patrón y que no hayan rebasado los 400,000, esta clase de ingresos, como es la jubilación, pensión, liquidación o indemnización, no están relevados. Tendrán que presentar la declaración anual
los contribuyentes que hayan percibido ingresos por estos conceptos. Por otro lado, tampoco quedarán relevados de presentar la declaración anual aquellos contribuyentes asalariados que hayan obtenido en el año algún préstamo o algún donativo o algún premio. Estos conceptos únicamente se manifiestan en la declaración en el apartado de datos informativos, es decir, únicamente se informan, pero deberán de realizarlo cuando estos en lo individual o en su conjunto, señala la ley del impuesto sobre la renta, rebasen de 600,000 pesos en el año. Entonces, si tú tuviste un préstamo, algún donativo o algún premio, se deberá de informar en la declaración anual. Otro de los derechos de los contribuyentes asalariados es la posibilidad que en el cumplimiento de esta obligación, como lo es la presentación de la declaración anual, tendrán derecho y podrán aplicar en su declaración anual los gastos que hayan realizado durante el año que se encuentran declarando. Estos gastos, la ley del impuesto sobre la renta los denomina como deducciones personales. Se podrán deducir en la declaración anual siempre y cuando cumplan con los requisitos fiscales que la propia ley los establece. Esto se encuentra establecido en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Y en este artículo, pues se establece precisamente que estas deducciones personales son los gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Estos gastos no son estrictamente indispensables para realizar sus actividades como asalariados, sino que son gastos más personales, gastos que son efectuados en su vida por las necesidades de su vida diaria o cotidiana. Por ejemplo, gastos que haya realizado por honorarios médicos, por honorarios dentales, servicios profesionales de psicología, de nutrición, de enfermería, algún estudio clínico, incluso las prótesis y compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, derivado de esta situación en la que nos encontramos actualmente, ocasionada por esta pandemia del coronavirus, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente considera que si el contribuyente adquirió algún tanque de oxígeno o la recarga de este tanque de oxígeno y cuenta y solicitó la factura de la adquisición de este instrumento y fue pagado con los medios electrónicos que la ley establece, que en un momento lo voy a comentar, podrá aplicarlo como deducción personal, porque fue un aparato indispensable para el restablecimiento y la rehabilitación del paciente. Todos estos gastos el contribuyente los puede efectuar para él, para su cónyuge, para la persona con la que viva en concubinato y también para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Pero aquí un requisito indispensable que la ley del impuesto sobre la renta establece es que si se van a realizar estos gastos para estas personas que acabo de citar, es necesario que no hayan percibido durante este año ingresos que asciendan a una cantidad superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general elevado al año. Y estas deducciones, además de las que les acabo de comentar, también podrá ser por concepto de medicinas. Pero es importante comentar que no es el medicamento que adquirimos en alguna farmacia como medicina de patente, por ejemplo, sino aquellas medicinas que hayan sido suministradas en algún hospital con motivo de alguna hospitalización. Esas son las que podrán ser incluidas en la declaración anual como deducción personal. Los honorarios de enfermeras o análisis clínicos, estudios clínicos, las prótesis e incluso la compra de lentes ópticos.
graduados para corregir defectos fiscales, pero la ley y su reglamento en el artículo 264 establece que por este concepto de compra de lentes ópticos graduados podrán deducir hasta un monto de 2.500 pesos. Y aquí también les comparto que en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente obtuvimos un número de casos de éxito derivado de que la autoridad consideraba que el armazón no fungía o no entraba dentro de esta cantidad, sino únicamente las micas, que son las que tienen pues la graduación. Sin embargo, el órgano jurisdiccional, porque este asunto nosotros lo representamos legalmente mediante la promoción de un medio de defensa y obtuvimos una sentencia favorable para el contribuyente en la que el órgano jurisdiccional resolvió que efectivamente y para que sea útil esa mica graduada y la finalidad además de este concepto de deducción personal es indispensable también el armazón, motivo por el cual para el contribuyente fue favorable en el sentido de que la autoridad consideró esta totalidad de 2.500 pesos que estaba aplicando en su declaración como deducción personal. Incluso en nuestra página de internet de Prodecon ya se encuentra un banner respecto de este tema por si alguien está interesado en abundar más sobre el particular. Sobre estos gastos, estas deducciones personales, es muy importante que el contribuyente efectúe los pagos con medios electrónicos que la ley del impuesto sobre la renta también establece, como son con cheque nominativo, con transferencias electrónicas, con tarjetas de crédito o débito o tarjetas de servicios. Y aquí es importante hacer énfasis en que deben de ser cuentas, desde cuentas que estén aperturadas al nombre del contribuyente. Es decir, que si yo estoy presentando mi declaración anual, pero un familiar fue quien realizó esa transferencia de un servicio médico a mi favor, yo no podré deducirlo en mi declaración anual porque no fue pagado con una cuenta bancaria a mi nombre. Entonces, es importante que se cumpla con estos métodos de pago y desde cuentas aperturadas a nombre del contribuyente que presenta la declaración y aplica este gasto. Los gastos funerarios también, y la ley establece una limitante para estos que no exceda del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Aquí es importante comentarles que para el caso de los gastos funerarios, generalmente los contribuyentes si realizan el día de hoy la compra de un paquete funerario, la funeraria va a emitir el comprobante fiscal digital con fecha de este año. Allí es importante comentarles que al momento en que se hace uso y se aplica por lo tanto la deducción, pues la factura va a tener la fecha del año en que se adquirió el paquete funerario y seguramente la autoridad fiscal no lo va a considerar. Nosotros también ya hemos tenido asuntos favorables en los que por el hecho de que la funeraria cumplió con la emisión del CFDI al momento en que se adquirió este paquete, indudablemente la autoridad fiscal debe considerar como procedente esta deducción. Otro de los gastos que puede aplicar el contribuyente asalariado en su declaración son los donativos. Los donativos que se realicen a asociaciones civiles o a sociedades civiles, pero también si se realizan donativos a la federación, a algún estado o a municipio o incluso a donatarias autorizadas, podrá también aplicarlos como deducción personal en su declaración anual. Y la ley del impuesto sobre la renta establece limitantes para cada este tipo de donativos. Por ejemplo, cuando se trata de donativos que se hayan realizado a asociaciones o sociedades civiles, podrán aplicar en su declaración hasta el 7% de los ingresos acumulables que hayan tenido. O si se realizaron a entidades federativas, a los municipios, etcétera, podrán aplicar como deducción hasta el 4% de sus ingresos acumulables.
También los intereses reales por créditos hipotecarios tendrán derecho a aplicar como deducciones personales en su declaración anual. Estos intereses reales por créditos hipotecarios pues son aquellos con los que se encuentran con Infonavit, por ejemplo, con Fobiste o incluso con alguna institución bancaria. Son créditos hipotecarios con los cuales cuentan y que cada año pues se genera un interés real. Ese interés real es el que podrán aplicar como deducción en su declaración anual. A más tardar en el mes de febrero, la institución deberá de emitirles esta constancia para que cuenten con el dato de los intereses reales. Si bien al momento de presentar la declaración anual ya se encuentra precargado esta cantidad, es importante que cuenten con su constancia para verificar que el dato sea correcto. En caso de que no les emitan esta constancia, ya sea el Infonavit, Fobiste o alguna institución bancaria, también podrán acudir a Prodecon para que nosotros requiramos esa constancia o constancias de años anteriores y puedan aplicar esta deducción en sus declaraciones anuales. Por otro lado, también las aportaciones complementarias de retiro y voluntarias. Estas aportaciones son aquellas que va realizando el trabajador durante su vida laboral, ya sea que las está realizando directamente a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o si contrató de manera independiente un plan personal de ahorro para el retiro o las aportaciones realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias con su patrón. Todas estas aportaciones las podrá aplicar en deducción en su declaración anual y la ley del impuesto sobre la renta también establece una limitante para estas que es el 10% de los ingresos acumulables que haya tenido. Si realizó aportaciones que excedan de esta cantidad, únicamente podrá aplicar la cantidad que resulte de aplicar el 10% de sus ingresos acumulables. Por otro lado, pues también las primas por seguro de gastos médicos mayores. Este seguro de gastos médicos mayores son servicios de salud que son proporcionados por instituciones públicas independientes, perdón, a estas instituciones públicas de seguridad social. Se pagan estas primas por seguros de gastos médicos, ya sea para el contribuyente o para alguna de las personas que comenté hace un momento, como puede ser su cónyuge, su concubino o concubina, sus ascendientes o descendientes, todos en línea recta. Podrán aplicar también estos gastos en su declaración anual. La transportación escolar. Aquí es importante comentar y generalmente pues vemos que los contribuyentes efectúan estos gastos en favor de sus descendientes, pero es indispensable que esta transportación escolar sea obligatoria y que además en el comprobante fiscal digital que emite la institución educativa, pues se precise que efectivamente esa transportación escolar es obligatoria y se describa ese concepto en el comprobante fiscal digital. Como les comentaba, la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 151 establece una limitante para las deducciones personales. Esta limitante entró en vigor en el 2014 y nos señala que la suma total de estos gastos, sin incluir pues los que ya tienen su propia limitante, como es el caso de los donativos y las aportaciones voluntarias, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales al año o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Más adelante les voy a mostrar un caso práctico para pues ejemplificar esta limitante que establece la ley del impuesto sobre la renta. Por otro lado, pues también existen estímulos fiscales que el contribuyente en el régimen de salarios puede aplicar en su declaración anual, que es el pago de colegiaturas. Este pago de colegiaturas deriva de este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.
Este pago de colegiaturas de igual manera debe de realizarse mediante transferencias electrónicas y todos los medios electrónicos que hace un momento les comentaba. Y nos establece además limitantes para cada nivel educativo, desde preescolar hasta bachillerato o su equivalente. Es importante comentar y reiterar estos requisitos para que sea aplicable este estímulo de colegiaturas. Que estas colegiaturas correspondan a instituciones educativas con autorización o reconocimiento de validez oficial. Y aquí les comparto otro caso de éxito que tuvimos aquí en Prodecon, donde un contribuyente aplicó como deducciones personales este estímulo por concepto de colegiaturas en su declaración anual. Y básicamente pues esto originaba el saldo a favor que había resultado en su declaración anual. La autoridad fiscal negó la devolución de ese saldo a favor, manifestando que la escuela no pertenecía a y no tenía esa autorización o reconocimiento de validez oficial. Sin embargo, con apoyo de Prodecon, nosotros también promovimos un medio de defensa, haciendo valer que efectivamente la escuela sí cumplía con este requisito que establece este decreto. Si bien en el comprobante fiscal digital que le había emitido al contribuyente se precisaba una razón social distinta, en el listado de instituciones educativas con autorización o reconocimiento de validez oficial, sí aparecía esta institución de acuerdo con su denominación correspondiente. Por lo tanto, pues la autoridad procedió a autorizar y a efectuar la devolución del saldo a favor. Entonces es importante que ustedes puedan consultar también si la institución educativa pertenece y tiene este reconocimiento, y este listado también lo pueden consultar en la página de internet del SAT. Otro de los requisitos es que cubran únicamente los servicios de enseñanza del alumno. O sea, si no es aplicable aplicar como deducción personal las cuotas por inscripción, por ejemplo, por reinscripción, o si el alumno recibe alguna beca o cualquier otro tipo de apoyo económico. Únicamente, exclusivamente conforme a este decreto, colegiaturas. Lo que les comentaba hace un momento, de igual manera debe de realizarse mediante cheques nominativos del contribuyente, mediante transferencias o tarjeta de crédito, débito o de servicios. Y por último, pues este decreto también precisa que si en un mismo ejercicio fiscal el contribuyente realiza pagos por diferentes niveles educativos, podrá aplicar el monto que sea mayor de los dos niveles en la presentación de su declaración anual. Y aquí es donde ejemplifico esta limitante que les comentaba hace un momento. La ley del impuesto sobre la renta nos establece que estas deducciones personales están limitadas al tope general que resulte menor entre 5 unidades de medida de actualización elevadas al año o el 15% de total de sus ingresos. En este ejemplo, las sumas elevadas al año dan la cantidad de 158,469 pesos. Y el 15% del total de los ingresos del contribuyente es de 66,376 pesos. Por lo tanto, el contribuyente podrá aplicar en su declaración anual únicamente los 66,376 pesos. En este caso, el contribuyente tenía como deducción personal los intereses reales en cantidad de 72,000 y fracción. Sin embargo, pues por esta limitante únicamente podrá aplicar esta cantidad en su declaración anual. Y también reiterar que no está sujeto a esta limitante aquellas deducciones que ya cuentan con su propia limitante, como es el caso que les comentaba, los donativos o las aportaciones voluntarias o complementarias de retiro. Pues bien, estas son algunas de las obligaciones que debe de observar y que debe de cumplir el contribuyente en el régimen de sueldos y salarios, y para ello, como les contaba al inicio, también el SAT ha puesto a su disposición algunas herramientas
que les son útiles para cumplimentar estas obligaciones, como lo es el visor de nómina, y que además es importante, como también les indicaba, que verifiquen si efectivamente su patrón les está emitiendo estos comprobantes fiscales digitales. De lo contrario, para que con gusto les brindemos el apoyo y también cuenten a tiempo y durante el año con estos recibos de nómina a los que tienen derecho de que se les emitan. Este es el visor de nómina. Por otro lado, también el visor de deducciones personales. En este visor de deducciones personales podrán verificar todos aquellos comprobantes fiscales digitales que les han sido emitidos por concepto de estos gastos que hace un momento les comenté y que pueden deducir en su declaración anual. Y también hay un apartado en el portal de SAT sobre la factura electrónica para que ahí puedan cancelar o puedan recuperar, mejor dicho, pues aquellos CFDI que les han sido emitidos por este concepto. El visor de nómina se encuentra disponible en la página de internet del SAT en el apartado de consulta de visores, de visor de deducciones personales. Pueden ingresar con su RFC, con su contraseña o bien con e-firma y seleccionar el año que desean consultar los comprobantes fiscales donde su patrón, se verán reflejados todos estos comprobantes fiscales que su patrón les ha emitido, de los cuales pues podrán advertir si efectivamente está plasmando la cantidad que están percibiendo y la retención que les está efectuando. Podrán consultarlos por detalle total o también por fecha, cada uno de estos por fecha de emisión. Y por otro lado, este visor de deducciones personales pues también les da la posibilidad, el visor de deducciones personales, de que ustedes verifiquen si efectivamente, por ejemplo, en alguna consulta médica, al momento de que ustedes pagaron la consulta médica o el análisis clínico con tarjeta y solicitaron su factura, es importante que ustedes verifiquen si efectivamente fue emitida de manera correcta. Es decir, si se señaló correctamente el uso del CFDI, la descripción y también la forma en que ustedes pagaron. Si el comprobante fiscal cumple con estos requisitos que están marcados en un recuadro rojo, entonces esta deducción personal será aplicable en su declaración anual e incluso la autoridad fiscal la va a considerar. Por el contrario, si esta factura no cumple con estos requisitos y en lugar de señalar correctamente estos conceptos como la forma del pago y el uso del CFDI señalaron en efectivo, entonces la autoridad pues no la va a clasificar en el apartado de su declaración anual y por lo tanto pues no se va a considerar como una deducción personal. Si ustedes ya detectaron algún CFDI de esta manera o bien no les emiten ese comprobante fiscal o les cobran, ¿no?, por la emisión de pues sin duda pueden acercarse con nosotros para que con gusto les apoyemos y les puedan emitir este comprobante fiscal de manera correcta. Por lo que hace a este visor de comprobantes de nómina para el trabajador, pues pueden ingresar, se encuentra en el mismo apartado, pero en el apartado de visor de comprobantes de nómina para el trabajador, también pueden ingresar con su RFC, contraseña y señalar el año en el que quieren verificar los comprobantes que su patrón les está emitiendo. De igual manera, pueden consultarlo por el acumulado total del ejercicio y podrán visualizar este archivo que se genera en PDF, que hace como las veces de una constancia de retención porque señala el total de los ingresos, los exentos, el retenido, los ingresos por aguinaldo, por prima vacacional, etc. Pueden también consultarlo de manera mensual, este detalle, para que también ustedes puedan ir descargando cada comprobante de nómina y puedan verificar si efectivamente es lo que les están pagando y si es lo que les están reteniendo. Pueden acercarse con su retenedor para solicitar la corrección correspondiente y en caso de negativa, bueno, con todo gusto nosotros también les podemos apoyar.
Esta es la manera en que ustedes podrán visualizar el detalle de manera mensual, que es por cada mes los ingresos totales, los exentos y la retención. Ujú. Que estas herramientas que les comento pues son muy útiles para el contribuyente en este régimen de salarios porque de manera preventiva y durante el transcurso del año puede ir revisando si efectivamente le están emitiendo las facturas por estas deducciones personales o si su patrón les está emitiendo sus recibos de nómina de manera correcta para que al momento de que se llegue el mes de abril, que es cuando se debe de cumplir con una de estas obligaciones como lo es la presentación de la declaración anual, pues se eviten acumular de forma indebida los ingresos que no fueron los que realmente percibieron o determinar un saldo a cargo por una retención que el patrón no enteró o incluso que la autoridad pues les niegue la devolución o que les efectúe una devolución parcial o incluso que los propios patrones pues estén realizando esta emisión de comprobantes de manera errónea. Ahora bien, ¿cuáles son los servicios que nosotros como Prodecon podemos brindar a estos sector de contribuyentes en específico? Porque, como les reiteraba al inicio, atendemos a toda clase de contribuyentes, personas físicas, personas morales, en todos los regímenes fiscales. Especialmente para este sector de contribuyentes, nosotros de primera mano les brindamos el servicio de orientación y asesoría. Nosotros apoyamos al contribuyente a brindarles una asesoría integral en cuanto, en primera instancia, cuáles son las obligaciones a las que efectivamente está obligado. ¿Sí? Si ya presentó su declaración, pues nosotros le apoyamos a revisar esa declaración. Si nosotros detectamos que la declaración tiene alguna inconsistencia o se presentó de manera errónea, apoyamos al contribuyente a presentar una declaración complementaria corrigiendo las inconsistencias detectadas en la declaración normal. Y aquí les comparto que en este año, pues sí tuvimos bastantes contribuyentes en este régimen que al momento de intentar presentar su declaración, advirtieron que ya se encontraba presentada y ellos pues desconocían la presentación de esta declaración o bien otros contribuyentes decían, sí, pues yo presenté mi declaración, pero ahí me pusieron los ingresos que yo desconozco. Entonces, en situaciones como estas, nosotros apoyamos al contribuyente para presentar las declaraciones complementarias de manera correcta y por lo tanto, pues también les apoyamos a solicitar la devolución del saldo a favor que resulte hasta que la autoridad fiscal les efectúe esa devolución. Por otro lado, en los casos de patrones omisos en emitir los comprobantes fiscales digitales, les ofrecemos el servicio de quejas y reclamaciones. Es un servicio en el que nosotros como Prodecon requerimos para que la autoridad correspondiente, como puede ser el patrón, ante la omisión de emitir el comprobante fiscal digital o bien la institución ante la cual se realizó el pago de algún gasto por concepto de deducción personal no, no haya emitido el CFDI, nosotros también podemos requerirle o incluso a la autoridad fiscal. A la autoridad fiscal cuando ésta no haya efectuado la devolución del saldo a favor solicitado por el contribuyente o bien que ya haya transcurrido el plazo con el que cuenta para efectuar respuesta a esa devolución y no la haya realizado, nosotros también le requerimos a la autoridad para que emita respuesta o bien efectúe la devolución del saldo a favor. Por otro lado, pues también tenemos nuestro servicio de representación legal y defensa. Este servicio de representación legal y defensa es un servicio a través del cual nosotros como Prodecon representamos legalmente al contribuyente y le apoyamos en la promoción de los medios de defensa por resoluciones, por ejemplo, las que nieguen el saldo a favor de estos contribuyentes eh, por este régimen de salarios o bien alguna otra resolución que le cause afectación y que sea susceptible de impugnarse.
Pues por mi parte es todo y quiero invitarles a todos que si tienen alguna duda también o si se encuentran en alguno de estos puestos o desean más asesoría de manera pues más integral, ¿no? Y detallada sobre su caso en particular. En pantalla ustedes pueden visualizar los datos de contacto de aquí de la delegación de Prodecon en Michoacán en el teléfono 5512059000, extensiones 2200, 2205, 2210. También atendemos por correo electrónico en el correo delegacionmichoacán@prodecon.gov.mx. También atendemos ya por videoconferencia, como lo estamos haciendo en estos momentos, para lo cual pues deben de agendar cita y de manera presencial también con todas las medidas sanitarias correspondientes aquí en la ciudad de Morelia. Por mi parte es todo y les agradezco a todos los que permanecieron, a todos los que estuvieron presentes y quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a comenzar a leer algunas preguntas que nos pusieron en el chat. Alejandra Barajas pregunta, si tu ingreso anual no rebasa los 400,000, ¿no es obligación presentar las declaraciones anuales? Si el ingreso exclusivamente por salarios rebasó de los 400,000 pesos, estará obligado a presentar la declaración anual. Si fue menor esta cantidad, entonces no estará obligado siempre y cuando únicamente haya percibido ingresos por este concepto de salarios y por un solo patrón. Si percibió ingresos por dos o más patrones o alguna otra actividad, estará obligada aun y cuando no rebase los 400,000 pesos. Muchas gracias, doctora. Esperemos que se haya resuelto esa duda. La siguiente pregunta es respecto al pago de colegiaturas. ¿El pago puede ser realizado y deducido por los abuelos? La ley del impuesto sobre la renta y en concordancia con este decreto que les comentaba sobre este estímulo fiscal, nos señala que puede hacer estos gastos el contribuyente para sus ascendientes o descendientes en línea recta, por lo que se entendería que efectivamente podría aplicarlo esta persona. Si es en línea recta, indudablemente podría ser procedente. Muchas gracias. Verónica Rodríguez comenta si podría repetir cómo se llama la página Visor de Nóminas, por favor. Con mucho gusto. Hay un visor de nómina para el trabajador, así se llama, visor de nómina para el trabajador, y el visor de deducciones personales. Voy a poner nuevamente aquí la pantallita donde se muestran esos apartados en la página de internet del SAT. Da clic en personas, declaraciones y aquí en este apartado se encuentran esos dos visores. Muchas gracias, doctora. Creo que esta pregunta va relacionada con la anterior. Si mis ingresos no exceden de 400,000 anuales, pero llevo más de 3 años presentando declaraciones, pero ya no quiero presentar, ¿es posible? Claro que sí. Si únicamente percibe ingresos por salarios y no rebasa de los 400,000 pesos, no está obligada a presentar la declaración. No hay problema si no la presenta. Allí incluso tal vez haya optado por presentarla aún sin estar obligada porque tenía pues algunos de estos gastos. Ahí sin problema pueden optar por presentarla para poder deducir alguno de los gastos que comentamos en el transcurso de esta plática. No hay problema porque la autoridad fiscal no le requeriría la presentación de la declaración, puesto que no se encuentra obligada a presentarla. Muy bien. Continuando con esa misma interrogante, si soy asalariada y socia de un negocio, pero no rebaso los 400,000 anuales, ¿necesito presentar declaración? Es muy interesante esta pregunta porque cuando un contribuyente está en este régimen de salarios y tiene alguna otra actividad, como les comentaba al inicio, si en esta otra actividad aumentó obligaciones fiscales,
ya sea en el régimen de actividades empresariales, profesionales, o si tiene, no sé, una tienda, una papelería y está en RIF, la ley del impuesto sobre la renta nos señala que deberá de presentar la declaración anual. Entonces, aquí lo que le recomendamos a la contribuyente es que verifique si únicamente está como salarios, no estará obligada a presentar la declaración anual, pero si está haciendo o realizando, mejor dicho, otra actividad económica, es necesario que esa otra actividad económica la aumente, o sea, la dé de alta para que pueda declarar esos ingresos por esa otra actividad económica. En consecuencia, pues tendrá la obligación de presentar la declaración anual. Ok, muchas gracias. Siguiente Sí. pregunta. ¿Los seguros de vida pagados con tarjeta son deducibles? No, los seguros de vida no son deducibles y como vemos en el artículo 151 que les comentaba también, únicamente son los gastos que expresamente se citan. Para los seguros de vida, la ley del impuesto sobre la renta establece otro tratamiento, que también se establecen otros supuestos al momento de que se cobran. En algunos casos están exentos, en algunos es cierto porcentaje únicamente de retención del impuesto sobre la renta, pero como una deducción personal no es aplicable. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se puede tributar en el RIF y como trabajador? Claro que sí, podría estar en el régimen de salarios y aumentar en el régimen de incorporación fiscal, pues por alguna de las actividades que encuadren en el régimen de incorporación fiscal. Aquí brevemente recordemos que para este régimen de incorporación fiscal, pues la ley del impuesto sobre la renta a partir del artículo 111 establece los requisitos que deberán de cumplirse para poder tributar en este régimen de incorporación fiscal. Entonces, sin problema puede tributar en los dos regímenes al momento de que aumente obligaciones en el régimen de incorporación fiscal. Esto lo puede hacer en la página internet del SAT. Allí le va a preguntar el cuestionario qué porcentaje tiene por salarios y qué porcentaje por RIF. Lo que se recomienda es que si tiene un mayor ingreso por salarios, bueno, pues ponga un porcentaje mayor y en RIF un porcentaje menor. Al momento de que se realiza este aumento, pues a partir de ese momento ya estará obligada a presentar las declaraciones trimestrales en RIF y por lo que hace a salarios hasta el mes de abril del siguiente año presentar la declaración anual. Pero también es importante comentar esta posibilidad que tienen los del régimen de incorporación fiscal de optar por declarar con el coeficiente de utilidad. Al momento de optar por este coeficiente de utilidad, estará obligado a presentar declaración anual estando en RIF. Pero la respuesta es sí, puede tributar en ambos regímenes. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se pueden hacer declaraciones de años fiscales anteriores? Claro que sí. Aquí es importante comentar que con fundamento en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación en relación con el 22 del mismo código, el contribuyente tiene derecho a solicitar la devolución de sus saldos a favor por los últimos 5 años. El artículo 156 del Código Fiscal nos señala el plazo en que prescribe un crédito fiscal, que es el mismo caso para la prescripción del derecho del contribuyente de solicitar su saldo a favor. Es decir, podrá solicitar presentar la declaración anual de los últimos 5 años y si resulta saldo a favor, solicitarlo en devolución. Muchas gracias. ¿Dónde es la dirección del visor para consultar mis pagos? Bien, puede ingresar al portal del SAT. El portal del SAT es www.sat.gov.mx y como les contaba hace un momentito, en el apartado de personas, declaraciones, ahí se encuentra tanto el visor de comprobantes de nómina como el visor de deducciones personales. Ahí lo pueden Muchas visualizar gracias. nuevamente en pantalla. Al contrario. ¿Sí?
Si estoy por adquirir lentes con costo de 7,500 y pido factura en la declaración, solo se consideran 2,000. Es un ejemplo que ponen. Así es correcto. Esto es con fundamento en el artículo 264 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es una limitante que el legislador pues así estableció y en la iniciativa en aquel entonces cuando se implementó este artículo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues así lo consideró el legislador por considerar que pues únicamente lo indispensable, ¿no? Las micas y ahora ya también pues el armazón, pero considerando pues esta economía en cuanto a lo estrictamente indispensable, ¿no? Generalmente los lentes, como saben, pues tienen variedad de precios, pero fue una cantidad que así consideraron para la deducción de este gasto. Hay otras dos preguntas relacionadas con ese ejemplo. Si se realiza la compra de lentes y solo me costaron 2,000, ¿me lo hacen válido? Claro que sí, porque está dentro del monto de los 2,500 y en la factura únicamente señala 2,000 pesos. Indudablemente toda la cantidad será aplicable como deducción personal. Y si el pago de lentes se hace en efectivo por 500, no lo hacen deducible. Exactamente, únicamente serán deducibles si se cumplen con estos requisitos que establece la Ley de Impuesto sobre la Renta en relación a los métodos de pago por medios electrónicos, como es tarjeta de débito, crédito o cheque. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para empezar a realizar las declaraciones por gastos médicos? Los gastos médicos los puede aplicar en su declaración anual como una deducción personal. El primer paso es que en el transcurso del año, si usted va con algún médico particular, al momento de que efectúe el pago, primero tener el cuidado de realizarlo con tarjeta, ya sea de débito, crédito o con cheque. Posteriormente, solicitar la emisión de su factura, para lo cual le van a requerir su RFC, su nombre y en algunas ocasiones domicilio y un correo donde le comentan que se la van a enviar. Entonces, una vez que realizó esto, es importante que verifique si efectivamente se encuentra en este repositorio de deducciones personales o bien en apartado de factura electrónica para que pueda visualizar si efectivamente se le emitieron. Y además, si se le emitieron, señalando el método de pago correcto con el cual lo realizó. En abril del siguiente año que presente su declaración anual, si cumplieron todos estos requisitos, ahí se verá reflejado ese pago y se considerará en su declaración anual de manera automática. Muchas gracias. Otra participante comenta que es jubilada del IMSS y que le comentaron que como es jubilada ya no debe hacer declaración. Ella quisiera saber si esto es correcto. Es correcto, pero sí le comento, si rebasa de los 400,000 pesos, sí debe presentar la declaración. Nosotros aquí hemos atendido muchos contribuyentes en este supuesto que siguen presentando su declaración anual porque si bien resulta un saldo a favor mínimo, pues ellos desean pues recuperarlo, además de que cuentan con algún crédito hipotecario o con alguno de los gastos que comentamos. Entonces, prefieren seguir presentando la declaración aún no estando obligados, pero si rebasan de 400,000 pesos, como les comentaba al inicio, no están relevados de presentar la declaración anual. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿También los pagos por Infonavit se pueden deducir? Los pagos que realiza como trabajador al Infonavit, me imagino que van en ese sentido, esos no son deducibles en la declaración anual. Lo que es deducible es cuando tiene un crédito hipotecario ante el Infonavit. Con este crédito hipotecario, cada año se generan intereses reales y esos son los que puede aplicar en su declaración anual. No así los pagos que como trabajadores realizamos. Esos no son deducibles para su declaración anual.
Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué tan necesario es contar con la contraseña o e-firma siendo asalariado sin necesidad de hacer declaración anual? Miren, esta es una muy buena pregunta y la agradezco porque indefectiblemente para presentar la declaración anual se debe de contar con la contraseña y con su firma. Ahora, si no está obligado a presentar declaración anual o no desea presentarla, estos elementos son indispensables para ingresar a cualquier apartado del SAT, ya sea para presentar la declaración anual o ya sea simplemente para visualizar el visor de nómina para el trabajador. Ahí sí se requiere RFC y contraseñas. Es decir, para entrar a cualquier apartado del portal del SAT es indispensable contar con la contraseña. Si no va a presentar declaración anual, si no va a consultar sus facturas o sus comprobantes de nómina, no es necesario que cuente con ella. Hasta el momento no hay una disposición que los obligue a contar con la contraseña. Sin embargo, sí es ya una obligación todos los asalariados, además, pues que se den de alta en el buzón tributario para, si ustedes presentaron declaración en este año, seguramente algunos de ustedes podrán haber advertido que al momento de ingresar para presentar la declaración anual, les invitaban a dar de alta al buzón tributario. Muchas gracias. No encuentro. La siguiente pregunta es, ¿una persona que tiene registro ante el SAT como productor y es empleado, se puede también dar de alta como asalariado? Me imagino que está, si es persona física, tendría que estar por esa actividad en actividades empresariales y profesionales. Tendríamos que ver cuál es el régimen que tiene por la actividad que comenta como productor, ¿verdad? Y si está en actividades empresariales y profesionales, puede darse de alta también como asalariado si está trabajando, realizando un servicio personal subordinado. Recordando lo que comentábamos al inicio de esta charla, que las particularidades de este régimen, una de ellas es que realiza pues unas actividades que son señaladas por el patrón y la principal distinción es que es un servicio personal subordinado. Pero ahí, reitero, tendremos que analizar el caso en particular y ver en qué régimen se encuentra por esa actividad de productor. Si le es posible, para analizar el caso en particular, pues enviarnos un correo, una llamada, alguno de los datos de contacto que puede visualizar en la pantalla. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Soy extranjero residente? ¿Tengo las mismas condiciones que un mexicano? Sí, como les comentaba al inicio de la charla, ¿quiénes están obligados a pagar el impuesto sobre la renta? Y era lo que comentábamos en la primera diapositiva. Estarán obligados todos aquellos que perciban ingresos aquí en México, ya sea en efectivo, en depósitos, en transferencias. Si esta persona percibe ingresos aquí en nuestro país por algunos de estos conceptos, está obligado al pago de impuestos sobre la renta. Tendríamos que analizar qué actividades está realizando y bajo qué régimen va a tributar y en consecuencia cómo pagará ese impuesto. Pero sí es un caso muy particular que tendríamos que analizar también estas otras cuestiones. Pero de entrada, lo que comentábamos al inicio, está obligado al pago de impuesto estas personas. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si tengo dos tarjetas, una donde me depositan mi nómina y otra donde yo ahorro de forma personal, ¿el SAT me toma esos dos ingresos aunque no tenga CFDI? ¿Y la de nómina si me dan CFDI? Fíjense que aquí es una pregunta también interesante porque aquí lo importante es que si nosotros como asalariados tenemos otras cuentas donde ahorramos, es importante que nosotros siempre tengamos ese control de
los ingresos que recibimos por salarios y cuánto y cómo lo transferimos a la otra cuenta de ahorro. Tener cuidado en que esos ahorros se realicen de preferencia por transferencia electrónica y no como depósitos en efectivo. Porque si bien es cierto, esta ley sobre depósitos en efectivo ya no se encuentra vigente este artículo en donde se señalaba la obligación de las instituciones bancarias a reportar al SAT cuando una persona tenía depósitos superiores a 15,000 pesos. Y con este reporte, pues el SAT requería a esa persona diciéndole, oye, esos 15,000 pesos fueron ingresos y de esos no pagaste el impuesto sobre la renta. Esto ya quedó derogado, sin embargo, en esta ley, pero las instituciones financieras aún así reportan al SAT cuando ven depósitos en efectivo superiores a 5,000 pesos en el mes. Entonces, no puede considerarlo como un ingreso el SAT y en el caso de que así fuese y le notificara alguna carta, invitación, requerimiento señalándole que son presuntos ingresos, acercarse con nosotros. Nosotros apoyamos a los contribuyentes a realizar la aclaración correspondiente ante el SAT. El contribuyente, pues obviamente tendrá sus recibos de nómina con los cuales comprobará los ingresos que percibe con salarios y que se cubren con el total de los ingresos que tiene en su cuenta de nómina y en su cuenta de ahorro. Entonces, no puede considerarlos como ingreso, pero en caso de que el SAT así se los presuma, puede acercarse con nosotros para que realicemos la aclaración correspondiente. Y ahí la recomendación es que esos ahorros, pues de preferencia se realicen a través de transferencias y no por depósitos en efectivo. Muchas gracias, doctora. Tenemos 3 preguntas pendientes aún. Un participante comenta que por correo le mandan comprobantes de nómina, pero al acceder al SAT en la parte de visor de comprobante de nómina no aparecen dichos comprobantes. Y allí mismo adjunta, ¿qué pasa cuando nos pagan mediante nómina el mínimo y mediante un sindicato el resto? Esa misma persona. Ahí no hay diferencia, sí tendrían que emitirle el comprobante fiscal digital por la totalidad de los ingresos que está percibiendo y en todo caso desglosar el concepto de cada uno. Respecto de lo primero que manifiesta es precisamente lo que yo les comentaba cuando veíamos el visor de nómina. Es muy importante que aún y cuando el patrón les diga, bueno, te lo voy a mandar a tu correo electrónico, no solo el patrón, sino incluso algún honorario médico, ¿no? Que le dice, dame tu correo electrónico, te lo hago llegar por correo y efectivamente lo envían. Y nos vamos con la idea de que pues ya tenemos nuestro comprobante ya sea de nómina o del gasto que hicimos. Pero es muy importante que lo consultemos en el portal del SAT. No solamente en el visor de nómina o en el visor de deducciones personales, sino incluso en el apartado de factura que también les comentaba en la charla. En la página de internet del SAT hay un apartado que se llama factura electrónica. Ahí hay un apartado que dice consulta las facturas recibidas. Y ahí podrán ustedes verificar los comprobantes fiscales por nómina que su patrón les emitió. Es decir, en cuanto el patrón emite este comprobante, de manera inmediata esa información se deberá de ver reflejada en este apartado de factura electrónica. Entonces, de ahí lo que les recomendamos es que si bien su patrón se los hace llegar por correo, de manera inmediata pues también revisen en el repositorio del SAT que efectivamente se encuentre. De lo contrario, es importante, para esto pues también ofrecemos nuestros servicios para verificar, ¿no?, la autenticidad de ese CFDI que le hicieron llegar. En caso contrario, pues nosotros requerirá al patrón que emita ese comprobante fiscal y sin problema pues lo deberá de emitir para proporcionarlo al trabajador. Muchas gracias, doctora. Otro participante pregunta si apenas voy iniciando un negocio, RIF,
desde cuándo se recomienda darse de alta en el SAT y allí mismo adjunta qué tanto afecta el recibir transferencias electrónicas por familiares o terceros. Sí, lo que les comentaba respecto de RIF, bueno, este es otro régimen distinto al régimen de salarios, pero en este régimen de incorporación fiscal, ¿en qué momento se tienen que dar de alta? Bueno, si desde ahorita o desde hace un mes, no sé, ya realiza actividades y ya percibe ingresos, desde ese momento ya tiene que darse de alta esta obligación en el régimen de incorporación fiscal. En caso contrario, por ejemplo, si se trata de una tienda y apenas está pues realizando la compra de lo que se requiere como refrigeradores, etcétera, esto se les llama gastos preoperativos. También es importante que ya se dé de alta para que estos gastos, aun y cuando todavía no está percibiendo algún ingreso, pueda aplicarlos como deducciones al ser gastos preoperativos. Lo correcto es que se dé de alta desde el momento en que empieza a realizar actividades o bien estos gastos preoperativos. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta en cuanto a los depósitos por familiares, es importante ahí compartirles que nosotros como PRODECON se emitió un criterio jurisdiccional. Ese criterio jurisdiccional deriva de las sentencias favorables obtenidas en los medios de defensa que como PRODECON promovemos en representación legal del contribuyente. Este criterio jurisdiccional es el 25/2014, que pueden también encontrarlo en la página de internet de PRODECON. Estos depósitos en efectivo que les realicen sus familiares no constituyen un ingreso, no constituyen un ingreso gravable para impuestos sobre la renta. Estos siempre y cuando pues no superen los 600,000 pesos y tengan como finalidad pues precisamente esa manutención del familiar.